¿De qué trata la reforma? La reforma que propone Peña Nieto es para modificar dos artículos de la Constitución, el 27 y el 28. El 27 en el párrafo 6, actualmente el párrafo 6 establece que en materia de petróleo, de hidrocarburos, de gas, en fin, y también de electricidad, pues están prohibidas las concesiones y los contratos. Y en el párrafo, otra modificación que propone Peña es al párrafo cuarto del artículo 28, para que los hidrocarburos y la electricidad ya no sean parte de las áreas estratégicas del Estado. Área estratégica significa que hay una exclusividad de los organismos públicos para explotar esos recursos. Esa reforma es muy interesante, la del párrafo cuarto del 28. Es una reforma que data del año 83, cuando Miguel de la Madrid era presidente de México. Y entonces en la Constitución se estableció como el marco de la economía. Se dijo va a haber actividades económicas que son exclusivas del Estado. Hay otras áreas que se llaman prioritarias, en donde el Estado no tiene la exclusividad, pero tiene la rectoría económica. Entonces, como de alguna forma, lo que dice esto de actividad prioritaria significa que el Estado es prevalente en la explotación de esos recursos, y después está el área de economía de mercado. Entonces, así está estructurada actualmente nuestra Constitución. Áreas exclusivas del Estado que se llaman estratégicas, áreas prioritarias donde el Estado no tiene la exclusividad, pero sí tiene prevalencia en la actividad económica, y áreas de economía de mercado. Entonces, ¿qué propone Peña? Pues que los hidrocarburos y la electricidad ya no sean áreas estratégicas y que pues pueda haber contratos en la industria petrolera. Contratos que dice la exposición de motivos se llamarán de utilidad compartida. Eso es lo que propone Peña. Es una iniciativa muy parecida a la del PAN. El PAN, en lugar de contratos, propone concesiones, ¿no?, para explotar hidrocarburos y también para la explotación de la electricidad. Por un lado, una pregunta que nos debemos hacer es si a través del procedimiento de reforma a la Constitución se puede dar un cambio tan importante. Una muy evidente es, todos sabemos que la venta del petróleo en México implica pues, una parte muy importante del presupuesto año con año, ¿no? El 40% o el 35% del presupuesto nacional. Entonces, ese hueco que deje el no cobro de impuestos por la venta del petróleo, porque si entran compañías privadas transnacionales, pues no van a pagar lo mismo de impuestos que Pemex. La pregunta es, ¿y ese hueco fiscal quién lo va a llenar? Pues ese hueco fiscal lo vamos a cubrir los ciudadanos. Entonces habrá aumento de impuestos, como ahora propone Peña en su reforma fiscal, y seguirá proponiendo cada año, ¿no?, porque las leyes fiscales cada año se reforman. Esa es otra implicación fiscal, de aumento de contribuciones. Otra implicación tiene que ver con el Tratado de Libre Comercio. Cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio, se estableció en el capítulo 6 que los hidrocarburos, la electricidad eran áreas reservadas, que el Estado mexicano no ponía pues a consideración de los otros dos países, Estados Unidos y Canadá. Al darse la reforma constitucional, esa área reservada que quedó para el Estado mexicano pues dejará de ser reservada y estará sujeta a las reglas del Tratado de Libre Comercio, es decir, al comercio entre Estados Unidos y Canadá, que tendrán el trato de la nación más favorecida. Y si México, por ejemplo, en el futuro decidiese otra vez recuperar los hidrocarburos y la electricidad para que sean explotados exclusivamente por el Estado, tendrá en los términos del Tratado de Libre Comercio, capítulo 11, capítulo 14, 15, que consultar a Estados Unidos y Canadá, no puede hacerlo por sí mismo. Otra implicación legal es que todas las controversias que tenga nuestro país con las compañías petroleras transnacionales no se decidirán en México por tribunales mexicanos ni aplicando el derecho nacional, sino serán decididas por tribunales de arbitraje, aplicando pues, el derecho de los tratados. Es decir, hay una limitación muy grande a la soberanía nacional. Por ejemplo, la iniciativa de Peña dice que CFE y Pemex pues competirán por los contratos como cualquier otra empresa. En esto hay que hacer una aclaración importante. En la iniciativa del PAN se habla de la ronda cero.
Eso es para que Pemex y CFE tuviesen algún tipo de preferencia, ¿no? Como derecho del tanto en los contratos. Pero en la propuesta de Peña no se habla nada de ronda cero. Es decir, CFE y Pemex participarán como cualquier empresa petrolera o eléctrica transnacional y será el propio Ejecutivo Federal el que entregue los contratos. Entonces, yo veo muy complicado que con esta reforma CFE o Pemex mantengan la posición que hoy tienen en la estructura administrativa de nuestro país. Es decir, van a ser otras empresas más que estarán compitiendo con empresas transnacionales que no son cualquier tipo de empresas, son empresas muy poderosas. No es Halliburton, que ahora trabaja en México para Pemex, ¿no? Estamos hablando de British Petroleum, de la Shell, estamos hablando de ExxonMobil, estamos hablando de Chevron, que son empresas muy poderosas que tienen pues, muchos recursos, acceso al crédito internacional en los bancos más importantes de los Estados Unidos, de Nueva York, o de París o de Londres, que pues, van a imponer condiciones al gobierno mexicano, y CFE y Pemex pues, irán disminuyéndose en estructura burocrática, en posibilidades para acceder a los contratos, y yo creo que la reforma tiende o propende a la desaparición o a la reducción muy significativa de estos dos organismos públicos. Hay muchas debilidades en la propuesta de Peña y del PAN, y una de las debilidades más grandes es el tema de las energías renovables, como que ese es un tema secundario en ambas propuestas. De hecho, yo no diría que no solamente secundario, sino hasta contrario, ¿no?, a la idea de desarrollo sustentable, porque se propone en ambas iniciativas aumentar la producción de barriles de petróleo, que ahora es más o menos de 2.5 millones al día, a 3.5 millones de barriles. Es decir, más producción de petróleo, más producción de gas, pues, y esto implica contaminación, esto implica seguir aferrado a las energías convencionales y no transitar hacia energías renovables, ¿no?, más limpias. Yo creo que la consulta es la vía para que todas las partes ganaran algo, ¿no? Con la consulta, pues si el gobierno ganara la consulta, pues tendría argumentos para decir, ya no protesten, ya gané la consulta, ¿no? Si pierde la consulta, también el gobierno mexicano tendría argumentos frente a las petroleras y al gobierno de Estados Unidos y a otros gobiernos como el de Gran Bretaña para decirles, pues el pueblo de México no quiere esta reforma. Igual, en la izquierda yo creo que la consulta sería muy útil, porque si en caso de que ganara el gobierno, pues se le dice a la gente, pues la mayoría quiere la reforma, ¿no? Y si se gana la consulta, bueno, pues habría también elementos para impedir la reforma. Entonces la consulta es posible políticamente, es posible también constitucionalmente. Si esta reforma se aprueba como la plantea Peña o el PAN, yo creo que el daño a nuestro país va a ser incalculable. Vamos a perder soberanía, vamos a perder control sobre nuestro territorio. Poderes fácticos transnacionales sustituirán a los poderes fácticos nacionales. Hoy en día nos preocupa el peso de Televisa y de Slim en la política nacional. Pues eso no va a hacer nada con el peso que tendrán Exxon, y que tendrá Chevron, y que tendrá la Shell y la British en la política de México. Va a haber una sustitución de poderes fácticos nacionales por poderes fácticos transnacionales que condicionarán la vida política, social, económica de México. Entonces, es algo muy importante donde todos los ciudadanos debemos estar informados.